Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 7 de julio, ya es San Fermín, lunes que viene con una de las fiestas más tradicionales y más internacionales de España, con la mirada puesta en las direcciones hoy de Partido Popular y de Partido Socialista y, cómo no, con la mirada puesta en los aranceles. La fecha límite está cada vez más cerca, 9 de julio, este miércoles, y desde hoy lunes a las 12 hora de Washington y 4 de la tarde hora europea, Donald Trump va a enviar cartas arancelarias. Así lo ha contado en su sitio web Truth Social. Los aranceles más altos entrarán en vigor el 1 de agosto, pero Trump va a seguir estableciendo tarifas y acuerdos hasta ese momento. Trump también va a enviar cartas a 100 países más pequeños con los que Estados Unidos no tiene mucho comercio, notificándoles sobre esas tasas arancelarias más altas. Si no avanzan, volverán al nivel arancelario del 2 de abril, del Día de la Liberación. Es el mensaje de Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. El presidente Trump va a enviar cartas a algunos de nuestros socios comerciales diciendo que si no responden o mueven las cosas a partir del 1 de agosto será como un boomerang de vuelta al nivel arancelario del 2 de abril. Así que creo que vamos a ver un montón de acuerdos con rapidez y vamos a enviar probablemente 100 cartas a los países pequeños donde no tenemos mucho comercio y la mayoría de ellos ya están en la línea de base del 10%. Trump también tiene el foco puesto en los BRICS. Aquí ha sido claro y ha sido rotundo. Señala que quienes se alineen con las políticas antiamericanas de los BRICS tendrán un arancel adicional del 10%. Trump tiene vínculos estrechos con los líderes de algunos de esos países, con Arabia Saudita, con los Emiratos Árabes, también con India y con Indonesia. De momento, la cumbre ha comenzado ya en Río de Janeiro, con el discurso de apertura de Lula da Silva y críticas directas al republicano. Insisten en que el aumento de los aranceles amenaza el comercio global. Putin, que ha entrado por videoconferencia a la cumbre, ha recordado que los BRICS representan ahora más de la mitad de la población mundial y el 40% de su producción económica. Juntos tenemos un potencial político, económico, científico, tecnológico y humano realmente enorme. Los países BRICS no solo representan un tercio de la superficie terrestre y casi la mitad de la población mundial. A la cumbre no ha asistido Xi Jinping, ha enviado a su número 2, el primer ministro Li Qiang. La ausencia de Xi podría interpretarse como una pérdida de oportunidad clave para mostrar a China como un líder alternativo y estable frente a Estados Unidos. Sin embargo, desde Beijing insisten en que China es y será relevante para contrarrestar el poder internacional. Los operadores del mercado inician la semana en medio de esa confusión en torno a los aranceles y también con el petróleo Eva Villanueva en el punto de mira. Pues sí, efectivamente, un petróleo que se convierte a esta hora en ese cambio de giro que vemos en el precio del petróleo. $68,10 el de referencia en Europa, 0,28% a la baja. El West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocediendo el 0,29% hasta los $66,31 el barril, en un escenario donde lo que pesa es ese tiempo real que apunta en los mercados, en los futuros. Una vuelta a la negociación de Wall Street tras el festivo del viernes. El DAX se apunta a subidas del 0,17%. El CAC 40 parisino retrocede tímidamente, como el IBEX 35, que se deja el 0,08%, y las dudas que se quedan en el mercado americano. En medio de las incertidumbres, cuenta atrás para el 9 de julio, nuevas condiciones y amenazas de Trump en materia arancelaria. Y en este escenario, según advierten los operadores, los inversores están sopesando algunas de las ofertas públicas iniciales y se están echando para atrás compañías como Brainlab, Stada y Autodoc, aunque fluye de nuevo el dinero. En el mercado de bonos, el refugio, hemos visto como el rendimiento del bono del Tesoro, el americano, a 10 años, el Treasury, cae 2 puntos básicos al 4,32%. Y en esas commodities, el protagonismo se escribe también en ese oro, que es el activo refugio por excelencia y que se convierte en otro de los claros puntos de atención, cediendo, sin embargo,
mientras atiende a las tensiones arancelarias. En el mercado de divisas, el euro-dólar a esta hora vemos cómo se está moviendo precisamente a la baja, 1,1771, mientras que el índice dólar ha subido ligeramente a 97,07. Todo esto en un escenario donde, como decimos, el petróleo se convierte en claro protagonista. Y atentos a otro protagonista, que es TikTok. Está desarrollando una nueva versión de su aplicación para usuarios norteamericanos ante la inminente venta de sus activos en la potencia estadounidense a un grupo de inversores de ese país. Ángel Lozano, cuéntame. Pues sí, es una información que publicaba ayer domingo The Information. Se espera que la aplicación rediseñada, conocida internamente como M2, se lance en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos el 5 de septiembre. Los ya usuarios deberán cambiar a la nueva app, aunque la versión actual seguirá funcionando hasta marzo del próximo año. Estas novedades se producen mientras la administración Trump negocia un acuerdo para la venta de los activos de TikTok en Estados Unidos a un grupo de inversores liderado por Oracle. Se espera que la empresa matriz china ByteDance conserve una participación minoritaria, sujeta a la aprobación del gobierno chino, y ese es precisamente el principal obstáculo para llegar a un acuerdo. La estrategia de migración de TikTok, que afecta a más de 170 millones de usuarios estadounidenses, es muy inusual y conlleva riesgo de pérdida de usuarios. Sin embargo, podría ayudar a abordar las preocupaciones de seguridad de los datos, según publicaba este medio de Information. La próxima fecha límite para que TikTok cumpla con la ley estadounidense que ordena esa desinversión es el 17 de septiembre, es decir, apenas días después de ese relanzamiento planificado. Más asuntos que nos deja el día. Atención, allí Estados Unidos a Netanyahu, porque Trump le recibe y acaba de aterrizar ya Netanyahu en Washington. Pues sí, efectivamente, en lo que va a ser la tercera visita de Netanyahu a Trump desde que iniciase ese segundo mandato, y fue el primer líder internacional en pisar la Casa Blanca. Un Netanyahu que ha vuelto a señalar a Estados Unidos como su mejor amigo y donde además ha señalado que confía en que se pueda avanzar hacia un alto el fuego en Gaza de la mano de Trump. Eso sí, ha reiterado que Israel solo aceptará un acuerdo en la franja con sus términos y en los que jamás va a deber quedar despojado de su capacidad militar. Vamos a escuchar a Netanyahu. En mi conversación con el presidente Trump le agradeceré en primer lugar su firme apoyo a Israel. Nunca habíamos tenido un amigo así en la Casa Blanca y nuestros esfuerzos conjuntos han logrado una gran victoria sobre nuestro enemigo común, Irán. Estamos trabajando para lograr el acuerdo que se discutió en los términos que acordamos. Envié un equipo a negociar con instrucciones claras y creo que la conversación con el presidente Trump puede sin duda ayudar a avanzar en el resultado que todos esperamos. Muchas gracias. Trump, que de nuevo se ha mostrado optimista de cara a que se pueda alcanzar un acuerdo esta semana y que también podría conducir a la liberación de bastantes rehenes. Vamos a escucharlo justo antes de poner rumbo a Washington del fin de semana. Creo que es muy probable que lleguemos a un acuerdo con Hamás durante la semana que viene en lo que respecta a muchos de los rehenes que hemos sacado, pero en lo que respecta a los rehenes restantes, muchos de ellos saldrán. Creo que lo haremos esta semana. Mientras la tensión en la zona no se limita a Gaza, también y más allá de Hamás, esa milicia apoyada por Irán, clave lo que pasa con los hutíes en Yemen. Varias embarcaciones han atacado un barco en el Mar Rojo cerca del puerto de Al-Hudaydah de Yemen, provocando un incendio a bordo y obligando a la tripulación a abandonar el barco antes de que el ejército israelí llevase a cabo un ataque aéreo en los puertos controlados por los hutíes en Yemen. Banco Santander patrocina este espacio. Las inundaciones en Texas dejan más de 80 muertos y 40 desaparecidos. Continúan las labores de rescate. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta de inundaciones y avisa de precipitaciones de hasta 17 centímetros por hora que representan una amenaza potencialmente mortal para la población. La inundación se produjo después de que el río Guadalupe se desbordara el viernes. Donald Trump afirma que visitará la zona este viernes.
Hemos estado en contacto con el gobernador Abbott y con mucha cercanía con él y con todos en Texas. Christine no, como saben, hemos estado allí y seguiremos estando allí y estamos trabajando muy de cerca con representantes de Texas y es horrible lo que ocurrió. Probablemente el viernes queríamos dejar un poco de tiempo. Lo habría hecho hoy, pero estaríamos estorbando, probablemente el viernes. Los líderes de los BRICS piden un alto el fuego inmediato en Gaza. Desde la cumbre celebrada en Río de Janeiro también condenan el ataque a Irán, ya que aseguran que constituye una violación del derecho internacional. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, se reúne con su homólogo iraní, Abbas Araqi. Rusia vuelve a ofrecer su ayuda a Irán con el conflicto y con las disputas sobre el programa nuclear. Lavrov afirma que las cuestiones relacionadas con la capacidad nuclear iraní deben resolverse de manera pacífica y no con ataques, mientras el país vuelve a negar su intención de desarrollar armas de este tipo. Aquí en España, Partido Socialista en Ferraz y Partido Popular en Génova reúnen hoy a sus direcciones de partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, pide que Pedro Sánchez se enfrente a una cuestión de confianza o que convoque elecciones generales anticipadas. Paje ve insuficientes las medidas planteadas en el Comité Federal de este sábado. En el Congreso de los Populares, Alberto Núñez Feijóo se compromete a formar un gobierno para todos y rechaza hacer un cordón sanitario a Vox. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda? No. Vox es la tercera fuerza política de este país. Sus votantes merecen un respeto y yo no estoy dispuesto a arrinconarles. Y Santiago Abascal denuncia que Partido Socialista y Partido Popular son la misma cosa y actúan de la misma manera. El líder de Vox asegura que hasta que el PP no cambie sus políticas no habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Sobre una posible moción de censura contra el gobierno, Abascal la considera necesaria y defienden que se presente cuanto antes para convocar elecciones inmediatamente. Yo creo que no me corresponde a mí valorar la elección de personas que hace el Partido Popular, ni caer en la trampa de pensar que pone caras o perfiles más o menos duros. A mí no me importan las personas que el Partido Popular ponga al frente de su Congreso, eso es cosa de ellos. A mí me importan las políticas que se defienden. El día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Mientras tanto, tenemos que decir que el Partido Popular y el Partido Socialista parecen la misma cosa y actúan de la misma manera. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Diversifica tu cartera de inversión y protege tu patrimonio con Silver Gold Patrimonio. Planes de compra de metales preciosos de inversión flexibles y diseñados por Silver Gold Patrimonio para cubrir cualquier tipo de necesidad. Expertos en metales de inversión: oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Pulso Geopolítico. Actualidad y análisis diario de los principales conflictos internacionales, estrategias geopolíticas y sus impactos en la economía, la política global y la reconfiguración del orden mundial. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, Pulso Geopolítico, en Radio Intereconomía. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. ¿Tienes un proyecto o sueño emprendedor? No te pierdas Emprende en Intereconomía con Juanma Romero,
Cada semana descubrirás historias de éxito, consejos prácticos y claves para liderar tu negocio con carisma y empatía. Aprende, crece y conéctate con emprendedores como tú. Emprende en Intereconomía con Juanma Romero, el programa para transformar tu futuro. Te esperamos todos los jueves a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy es lunes 7 ya de julio, arrancamos tertulia de mercados financieros, vamos a situar el momento de los mercados con el foco puesto en los aranceles, pero con el foco puesto en otros muchos más asuntos, en otros muchos más temas que son actualidad. Hoy tengo una tertulia, la verdad es que de primerísima línea, me acompaña Diego Fernández Felices. Diego, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Bueno, que ha venido muy de San Fermines, ¿no? Y nos has traído un regalito a todos, ¿no? Un pañuelito rojo. Oye, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, hay que celebrar. Sí, hay que celebrarlo. Oye, gran acierto el de tu casa, ¿no? El montar ahí un pañuelito rojo para celebrar esta fiesta tan nuestra, tan nacional e internacional. Bueno, conoces bien a quien ha acertado, ¿no? Yo creo que casi siempre acierta. Bueno, desde aquí le hacemos la ola. Oye, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Tú has ido alguna vez a los Sanfermines o no? No, yo la verdad es que no he estado nunca. No he estado nunca. Yo tampoco. Tengo a mi hija que se va, y ahí estoy sufriendo un poco, pero bueno. Tenemos oficina ahí, es el eterno pendiente, pero al final no lo hago, ¿no? Fin de semana fenomenal. Bueno, Diego Fernández Felices, director general de inversiones de AIG Banca Privada. Me acompaña Alberto Ruiz. Alberto, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Tú has ido alguna vez a los Sanfermines o no? Yo no he ido a los Sanfermines y mi hijo irá porque es súper taurino. O sea que muchas gracias, Diego, y a AIG porque es un grandísimo detalle. O sea que tú también vas a sufrir esta semana, ¿no? Sí, seguro. Sí, nos va a tocar, ¿eh? CEO de Omega Gestión, Alberto Ruiz. Me acompaña Antonio Pérez Labarta. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Pues estupendamente, aquí empezando la semana y encantado de celebrar San Fermines con todos vosotros. Oye, ¿preparado para las vacaciones? ¿Cuándo te las coges? Pues todavía me falta prácticamente un mesecito, o sea que todavía, bueno. Eso no es nada, 4 semanas, dentro de las 52 que tiene el año, esto está recta final. Me encanta cómo pones las cosas. Hay que ser optimista. Antonio Pérez Labarta es responsable de activos privados de ATL Capital. Y me acompaña también Luis Buceta. Luis, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, un auténtico lujo tenerte aquí en esta casa. Muchas gracias, un lujo para mí venir con este panel tan ilustre. Oye, ¿vacaciones para cuándo? Pues nada, agosto. Ya ha entrado algo de agosto cuando los resultados empresariales hayan calmado un poquito. ¿Y ya lo tienes todo atado, destino y todo? Sí, más o menos, sí. Yo tengo 4 hijos, me instalo en un sitio en el sur y ya me quedo allí a disfrutar. Bueno, y para que termine un poco salvajados, ¿no? Eso es. Bueno, Luis Buceta es director general del área de negocio e inversiones de Crean Asset Management. Oye, me interesa, tema aranceles, creo que es lo más importante ahora mismo en los mercados financieros. Esos aranceles, Donald Trump va a empezar a enviar cartas a numerosos, decenas de países, contando cuáles son sus propuestas y, bueno, pues negociando fecha límite para negociar el 9 de julio, aunque entrarían en vigor el próximo 1 de agosto. Entiendo que aquí la postura de la Unión Europea es muy importante, pero también del resto de países. Ha llegado a acuerdo con Vietnam, ha llegado a acuerdo con Reino Unido, con Japón parece que va más a cara de perro, pero bueno, y con el resto pues ya iremos viendo, ¿no? Minuto a minuto o tweet a tweet, porque Trump lo suele anunciar todo a través de su red social, Truth Social. Oye, ¿cómo estáis viendo esta incertidumbre arancelaria en torno a los mercados y qué efecto está y podría tener en el corto medio plazo? Diego. Bueno, pues yo creo que no tenemos la certidumbre absoluta nunca, pero creo que vamos poco a poco aprendiendo a convivir en esta era Trump, ¿no? En la recomendación que llevamos tiempo dando, ¿no? De intentemos escuchar a Besens y ver qué hace Trump, no ver qué dice Trump y qué hace Besens, ¿no? Y esta mañana quizás ayer hemos tenido alguna pista nueva, ¿no? Respecto a que efectivamente empezarán a enviar cartas, pero quizás algo de nerviosismo sobre esa fecha exacta del 9 de julio que parecía que estaba marcada en todos los calendarios como el día en el que volvíamos a condiciones pre-Liberation Day, ¿no? Y mientras tanto habrá noticias malas, anunciando 10% extra
al arancel que todavía no han dicho así. Supongo que tendrá algún nombre tremendamente comercial pronto, pero casi es el arancel de los amigos de China. Entonces, tendremos detalles desde luego y esta semana posiblemente sea lo más relevante. ¿Cómo convivís el resto con estas dudas que está generando el presidente de Estados Unidos y qué efecto podría tener en inflación, en crecimiento, en política monetaria? Pues fíjate, es muy difícil saber más que la FED, y de los últimos comunicados del Comité de Mercados Abiertos de la FED repitieron 12 veces la palabra incertidumbre. Como San Pedro, 12 veces la palabra incertidumbre. Por lo tanto, si ellos tienen incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar, imagínate nosotros que tenemos mucha menos y peor información que la Reserva Federal, hacer un pronóstico es realmente difícil. Yo tengo la sensación que las cosas están más bajo control de lo que el ruido de los mercados nos dice, en primer lugar. Y en segundo lugar, el gran miedo que todos tenemos, y es que haya una espiral de inflación con bajo crecimiento, la estanflación, pues en principio se están aventando esos miedos, ¿no? Solamente recordaros un dato. En los años 70, que es cuando hubo esta inflación, la inflación estaba en el 13% y el desempleo en el 10%. Hoy la inflación está en el 2-3% y el desempleo en el 4%. Es decir, que esos momentos que fueron tremendamente peligrosos para los mercados parece que están muy lejos de cómo es la situación actual. ¿Cómo lo veis vosotros, Antonio? A mí, sobre todo, yo haría una reseña sobre el OBBB. La verdad que ¿qué es el OBBB? A ver. One Big Beautiful Bill, que nuestro amigo Trump lanzó el pasado 4 de julio, además con una escenografía maravillosa, con los B-2s volando, los B-2, los bombarderos que atacaron Irán volando por encima de la Casa Blanca. Pero bueno, al final estamos hablando de una nueva ley fiscal y presupuestaria que va a tener mucho impacto. Estamos hablando de 5.3 billion de recortes fiscales, que además van a ir muy focalizados hacia la fiscalidad de empresas y de patrimonios más elevados. Esto puede tener cierto impacto, que lo compensará parcialmente con actuaciones en recortes sociales. Pero esto al final va a generar un déficit adicional de 3.3 billion, pues con lo cual, pues de nuevo se vuelven a abrir incertidumbres en cuanto a la deuda americana. Pero el mercado de deuda no está sufriendo mucho, ¿no? No está sufriendo mucho, pero bueno, es cuestión de ver dónde están los tipos americanos, dónde están en Europa, cuál ha sido la evolución, la cantidad de deuda que tienen que refinanciar y que han venido refinanciando durante los últimos meses, y qué impactos a medio y largo plazo pues podría tener pues esta elevada deuda en Estados Unidos. ¿Os está sorprendiendo, Luis, el comportamiento tibio del mercado de la renta fija con esta deuda añadida que va a suponer el plan fiscal de Donald Trump y con el riesgo también inflacionista que pueden suponer los aranceles? Pues la verdad es que sí sorprende, porque bueno, realmente yo creo que el gran riesgo que hay actualmente en los mercados financieros, en la parte macro también, es pues esa sensación de activo refugio y de sostenibilidad de la deuda americana, con esos déficits, que Antonio, como estaba comentando, pues al final va a ir más cercanos al 7%, y aunque hoy, como decía Powell, la deuda es sostenible, pues la tendencia no lo es, ¿no? Sobre todo cuando ya empezamos con una base de partida de un 120 o más de un 120 de deuda pública sobre PIB. Entonces, pues vemos que el mercado de deuda pública, la verdad es que lo está soportando razonablemente bien, y además no solo el mercado de deuda pública, sino el resto de los mercados financieros, ¿no? Toda esta incertidumbre de la que hablamos, los mercados financieros básicamente te están indicando certidumbre absoluta, ¿no? Bolsas en máximos, ya enfocadas en la publicación de resultados empresariales, donde parece que no van a sufrir demasiado las compañías americanas, y sobre todo que esa debilidad del dólar les viene especialmente bien. Y luego primas de riesgo en el mercado de crédito, especialmente high yield, en mínimos históricos, ¿no? Que más o menos vienen a indicar bastante complacencia sobre la tranquilidad que va a tener la macro, tanto en Estados Unidos como en Europa. Sí, es verdad que algo menos de crecimiento, pero para nada, y descartando, desde luego, donde están las cotizaciones ahora mismo, descartando completamente la recesión. Oye, ¿os sorprende el momento de los mercados? Que las bolsas, que el mercado de renta fija esté tibio y las bolsas estén en zona de máximos, viendo cómo está el resto del mundo por los aranceles, por el plan fiscal, por ese enorme endeudamiento de Estados Unidos, pero del resto del mundo mundial. O sea, no sé cómo explicáis tanta incertidumbre y tanto ruido exterior, y sin embargo los mercados son fire total.
Pues en cierto modo sí sorprenden, desde luego, y a todo lo que dices, y además, bueno, sumamos lo que ¿no? ocurre en Irán y lo que pasa al día siguiente, ¿no? Pues sin duda sorprende, ¿no? Pero en parte yo creo que era el plan de Trump tenía 4 patas, y quizás lo que ha sido más disruptivo empezó por la que era claramente más negativa, ¿no? Y había que empezar por los aranceles. Esto era un impacto negativo indudablemente, y así ha sido. Nosotros teníamos política migratoria que también era negativa y ha ido más despacio, pero viene fiscalidad y desregulación, ¿no? Entonces yo creo que quizás hoy estamos en estado de complacencia, sí, pero quizás es tan poco racional la complacencia extrema como un pesimismo que tampoco tenía tanto sentido, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que yo creo que las subidas están explicadas. Siempre somos muy buenos en explicar lo que ha ocurrido en esta industria, ¿no? Pero yo diría que sí, estamos en modo de complacencia, pero una complacencia algo justificada, quizás. ¿Vosotros también la entendéis justificada? Es difícil justificar, pero sí que hay un mar de fondo que es un viento de cola para los mercados, que es todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Ahí al final el cambio de régimen que puede suponer para temas como la productividad, que está muy relacionado precisamente con los tipos de interés, con la inflación y con los tipos de interés, yo creo que los mercados lo están asumiendo como que va a ser una revolución que va a marcar los próximos años. Y está lo macro y está lo micro, y lo micro por el momento está venciendo a lo macro. Lo micro, que es la inteligencia artificial, está venciendo a lo macro, que es los riesgos macroeconómicos, los riesgos geopolíticos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la lectura de los mercados está siendo mucho más positiva, precisamente por ese viento de cola micro que es la inteligencia artificial. Parece que es un titular muy simple, pero es que hay veces que lo simple es lo que verdaderamente implica el sentimiento de los mercados. Claro, ahí Luis comentaba resultados empresariales. ¿No se están viendo dañados y no se van a ver dañados por esta política arancelaria? O sea, ¿son inmunes las empresas? No, para nada son inmunes. De hecho, se esperaba doble dígito a principios de año, o finales del año pasado, doble dígito tipo 12-14%, y ahora estamos hablando de quizás no llegan al doble dígito, pero no deja de ser subidas de beneficios bastante razonables para el entorno en el que estamos viviendo. Aquí también lo que habrá que ver es cómo afectan los aranceles, ¿no? Los aranceles estamos pensando, o todo el mundo está pensando, que van directamente como impuesto al consumidor, que es en pura teoría lo que puede ocurrir, pero es que a lo mejor pues el consumidor no lo sufre tanto, y si no lo sufre tanto el consumidor, que no lo estamos viendo a lo mejor desde un punto de vista de niveles de inflación, pues lo empiezan a sufrir los márgenes empresariales, porque se lo están comiendo las empresas, esas subidas la subida del impuesto, ¿no? Entonces, todavía queda ver, no ha empezado la temporada, tendremos que ver un poco las perspectivas que presentan las compañías de cara a los próximos trimestres, pero está claro que algo deberían sufrir, y de momento las estimaciones por ahí lo que pasa es que, claro, del dólar que se va de 1,04 a 1,17, pues eso es un viento de cola que le vienen a las compañías americanas. Ahí el dólar, asentías con la cabeza, Antonio. ¿Cómo veis el momento del dólar? Bueno, yo ya empezando a tirar un poco hacia mi sector y hacia la zona de activos luego privados. Enseguida vamos a activos privados, pero a mí me gustaría situar primero el entorno. Sí. Pues bueno, si miramos un gráfico de dólar a largo plazo, la verdad que se ha depreciado desde inicios de año significativamente, pero todavía le puede quedar mucho recorrido a la baja al dólar. Esto obviamente tiene implicaciones, efectivamente, como comentaba Luis, para las compañías americanas, pero bueno, digamos que ahora tenemos un puzzle con muchas pequeñas piezas que tenemos que ver todavía cómo encajan. Estamos en ese momento un poco de incertidumbre. Oye, antes de ver el papel que pueden jugar en este entorno los activos privados, los activos alternativos, ¿cómo estáis viendo este desplome del dólar o esta apreciación del euro? Porque eso también va a tener efectos muy importantes en la inflación aquí en Europa y, por lo tanto, en la política y en el calendario de tipos de interés. Alberto. Pues sí, desde luego. Yo creo que ha sido uno de los movimientos más relevantes del año. Ha sido brutal, ¿no? Y fíjate, yo lo voy a interpretar más en clave de gestión de activos. En clave de gestión de activos, lo que siempre ocurría es cuando las cosas iban complicadas y había incertidumbre, la renta fija era el refugio y el dólar era el refugio. Bueno, pues está pasando precisamente todo lo contrario. Y precisamente a la hora de hacer una gestión adecuada de carteras y buscar diversificación, estas dos palancas de risk-off, de protección ante situaciones de incertidumbre, pues no solamente no están funcionando, sino que están siendo el problema. Esto están añadiendo una capa de volatilidad y de complicación a la hora de gestionar las carteras que de alguna forma nos está complicando la vida, ¿verdad? ¿Os está complicando la vida?
Bueno, está siendo desde luego creo que el factor más relevante en el mercado, ¿no? Y quizás es la reflexión más estructural y que más de largo plazo debemos hacer, ¿no? Todas las políticas de Trump eran solo de Trump o generan dudas estructurales sobre el Estado de Derecho en Estados Unidos, la estabilidad de las instituciones y determinadas cosas. Y eso pone en riesgo el dólar como reserva absoluta y única mundial. El comercio mundial pasará de un 50% de dólares a un 45%, a un 40%, no sé, pero la demanda de los activos en dólares, desde luego, puede no ser la misma. No creo que tengamos que ser demasiado fatalistas todavía, pero es desde luego una de las cosas a seguir de muy de cerca. Bueno, es fuerte lo que has dicho, ¿eh? Bueno, yo desde luego, nosotros tenemos dólares, pero la conclusión probablemente es ya estamos menos seguros de cómo diversificar las carteras que nunca. Y tenemos que tener dólar, pero tenemos que tener euro, tenemos que tener divisas asiáticas, tenemos que tener oro, tenemos que tener plata, alternativos líquidos, tenemos que tener bonos, porque ya no hay una única solución. La política de Trump está haciendo que la diversificación coja más papel en todas las carteras. Sin duda. Y era lo único gratis que nos daban los mercados, ¿no? Siempre decíamos, pues eso único gratis que nos daban los mercados me parece que está más caro. Claro, me voy a publicidad. La política de Trump obliga a una mayor diversificación de las carteras. Y dentro de esa diversificación de las carteras, ¿qué papel está jugando y va a jugar los activos alternativos? Porque aquí hemos hablado mucho de bolsa, de resultados, de dólar, pero ¿qué pasa con los activos alternativos? ¿Deben ser dentro de esa diversificación cada vez más importantes? ¿Deben de tener un peso más destacado? Publicidad y vamos con ello. Pero, ¿tiene cuello barco? Sí. ¿Y es de manga larga? Sí. ¿Y con puño abollonado? Claro. Sí, es perfecto. En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com. Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Sí, es a ti. Sé que quieres cambiar de casa, pero que crees que no te puedes permitir una vivienda nueva. Escucha, porque tengo algo que te interesa. Grupo Index proyecta Residencial Prado Chico, 31 viviendas en Boadilla del Monte, por mucho menos de lo que crees, 100% personalizadas, con eficiencia y renovables que ahorran hasta un 75% de tus facturas, y todo al mismo precio que la vivienda convencional. GrupoIndexMadrid.com y empieza a soñar con tu casa nueva. Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. En este entorno marcado por la política de Trump, en esa política tenemos regulación, tenemos fiscalidad, tenemos deportaciones o política migratoria y, como no, aranceles. Ha empezado por esta parte su mandato Donald Trump muy fuerte, marcando esa política arancelaria con el resto del mundo. ¿Qué papel están jugando y qué papel van a jugar los activos alternativos? Antonio. Bueno, pues precisamente hablábamos durante la publicidad del efecto del dólar en las carteras. Y es cierto que al final, dentro de los activos privados, la construcción de las carteras es muy gradual. ¿Qué quiero decir? Que al final, si compramos o tenemos un vehículo, un fondo de buyout, por poner un ejemplo, en private equity, la construcción de estos vehículos se hace a lo largo de varios años. El periodo de inversión del vehículo abarca varios años. Un porcentaje de la cartera, por supuesto, estará en divisa dolarizada, en divisa americana, pero la propia construcción de estos vehículos hará que vayamos tomando dólares en distintos momentos de la construcción del vehículo. Esto también te permite de forma natural el diversificar
a más, incluso en una divisa como el dólar. Lo que nos está aportando al final los activos y líquidos es mucha diversificación de cartera, nos permite perfilar mejor y construir mejor las carteras de los clientes. Creo que esa es la principal virtud que tienen los activos privados y el porqué por qué deberían estar dentro de una cartera bien estructurada y bien diversificada. Luis. Yo creo que los activos privados, y aquí el gran éxito de los activos privados es precisamente la obligación a una disciplina financiera al cliente, ¿no? Y aquí le voy a tomar prestado a Diego un comentario que hizo hace una conversación que tuvimos hace unas semanas, que es que pues no hay botón rojo, ¿no? O sea, no tienes capacidad de repente, oye, que ha elegido Trump, que viene un COVID, que no sé qué, y entonces le doy al botón rojo y lo vendo todo. Aquí pues te aguantas. Y entonces resulta que luego pasa el tiempo y a los 7, 8 años, pues oye, la cosa no ha ido tan mal, incluso pues estás ganando bastante dinero. La diversificación evidentemente viene por todo lo que está comentando Antonio, viene también pues por exposición a un tipo de compañías, a un tipo de deuda, a un tipo de infraestructura al que no tienes acceso, de economía real, al que no tienes acceso muchas veces con mercados públicos, pero donde las fuentes de correlación o de riesgo muchas veces son las mismas. Lo que pasa es que como no cotizan, no se comprenden o no se ven desde un punto de vista explícito. Con lo cual conviene tenerlos, sí. Realmente al final el gran éxito, como comento, yo creo que es la disciplina financiera de aguantar y de hacer madurar las inversiones, como se debería hacer también con los mercados públicos. Diego. Yo luego creo que ocupan un papel importante en cartera. Nos ayudan incluso en esto que hablamos de la dificultad de diversificación. Estamos incluso diversificando, por supuesto, diversificamos el tipo de compañías, podemos acceder a temáticas que no están bien representadas en mercados públicos, pero además diversificamos la forma de valoración. Ajá. Igual eso también resulta atractivo. Eso explícamelo, ahí como dirían los exámenes, desarróllamelo, por favor. Bueno, la valoración en mercados públicos la da el mercado, las acciones cotizan a un precio y eso es lo que vale cada día. En mercados privados estás analizando por descuento flujos de caja, estás analizando el modelo de negocio, de la mano de los auditores, de cómo realmente van las compañías, valorando entonces, bueno, pues te suaviza más el viaje y a veces eso facilita llegar al destino. Alberto. Pues fíjate, voy a hacer un argumento vía negativa, que es el siguiente, porque también hay críticas con los mercados privados, ¿no? Lo estamos pasando reguleras porque está habiendo falta de distribución, no nos está llegando dinero, el mercado está seco de operaciones. ¿Por qué está seco? Porque no está habiendo operaciones por la incertidumbre. Entonces, al no haber operaciones de venta de compañías entre industriales y private equity o entre private equities entre sí, el problema es que no está llegando dinero, no está habiendo distribuciones al inversor final. Y eso complica la situación. Entonces, críticas las hay. ¿Qué ocurre? Y por eso ese argumento vía negativa. Fijaros, yo creo que la mejor manera para saber que estás bien diversificado es tener una clase de activo en tu cartera que no te sientes muy confortable con él, que no te gusta mucho. Eso quiere decir que estás muy bien diversificado. Cuando tienes algo en la cartera... ¿Cuando estás incómodo? Cuando estás incómodo, estás bien diversificado, porque llegará el momento en que eso, si haces los deberes bien, te va a servir como un elemento de diversificación de verdad. Por lo tanto, ante las críticas que hay, y son ciertas, de que ahora mismo la inversión en mercados privados está generando problemas, mi réplica es, bueno, es que no pasa nada, tienes que tener esta clase de activos siempre, sí o sí, porque en algún momento te va a salvar y te va a servir como un colchón respecto al resto de clases de activos. Totalmente de acuerdo. Efectivamente hemos visto que durante los últimos años los exits y las distribuciones se han frenado significativamente para determinados vehículos, porque es cierto que la industria de activos privados ha crecido muchísimo. Nosotros siempre a la hora de invertir elegimos gestoras que ya han vivido estos ciclos, que llevan 20, 30, 40 años navegando en entornos de tipos bajistas, tipos alcistas, inflaciones altas, bajas. Pero bueno, efectivamente el repunte de tipos de interés ralentizó el mercado de money. Hay un cierto desencuentro entre quien quiere vender la compañía y quien quiere comprar la compañía, y cuesta encontrar un precio de cruce para determinadas compañías, quizás sobre todo para la parte de venture capital, pero los mercados privados son muy amplios. Tendemos a hablar siempre de private equity y compañías y de la parte del equity, pero tenemos también la parte de deuda. La parte de deuda privada, con duraciones mucho más cortas, es otra fuente de diversificación y de rentabilidad
muy amplia. Tenemos infraestructura. Si ahora tenemos dudas de qué puede pasar con la inflación, si mañana cierran el estrecho de Hormuz, quién se queda sin petróleo, qué impacto tendría en la economía global, todo esto, que a lo mejor puede generar inflación a corto o medio plazo, también podría ser cubierto a través de, por ejemplo, activos de infraestructura, donde los contratos son a largo plazo y están ligados a la inflación. Entonces hay muchas herramientas dentro de activos privados. Claro, y esto que me habéis contado está la incapacidad de cuadrar, ¿no? Esas operaciones se produce más en esta pata, en la pata de capital privado, no en la pata de deuda privada o infraestructura. No, la pata de deuda es, salvo que tengas un evento de quiebra de la compañía que es difícil, porque además, sobre todo si te vas a la parte más conservadora de la deuda privada, donde tienes muchos covenants, garantías, etcétera, etcétera, es muy difícil que esto ocurra. En la parte de private equity, el problema que estamos viendo es en el que son vehículos cerrados. Como bien decía, no hay botón rojo, tú no puedes coger y vender y deshacer tu posición, tienes que esperar a que esas compañías se vendan y se liquiden. Si no hay un comprador, pues obviamente tienes un problema. Por eso estamos viendo que se está desarrollando mucho el mercado de secundarios, cada vez se habla más de los evergreens, de los fondos semilíquidos, que aportan una herramienta adicional a todo lo que sería la gestión y diversificación de los activos privados. Claro, y esos secundarios están ahora mismo en pañales, ¿no? El desarrollo puede ser amplísimo. Enorme. O sea, el mercado secundario, que es una pata que ha ido creciendo sustancialmente durante los últimos 10-15 años, ha pasado de ser un porcentaje muy pequeño dentro de lo que es la estructuración de cartera de activos privados, y cada vez hay más operaciones en secundario, que también es un síntoma de madurez del propio mercado. Y luego tenemos la pata de los secundarios, de los evergreens, que al final son fondos que son semilíquidos, no son cerrados, donde tienes una cierta liquidez trimestral, limitado a un porcentaje normalmente de los NAVs de los fondos en los que inviertes, pero bueno, es una herramienta muy interesante, quizá más para un inversor retail, donde la falta de liquidez pues psicológicamente le supone un problema, y el estar invertido en un activo con un subyacente privado pero con una cierta liquidez puede ser la herramienta que ayude a estos inversores más temerosos de esta liquidez a entrar en el mercado. Luis. Totalmente, y además piensa el desarrollo todavía también que nos viene, porque bueno, el mercado el universo de mercados privados es un universo muy bueno, que ha penetrado muchísimo en lo que los ingleses llaman los asset owners, ¿no? Los mundos de los family offices, los endowments, ese tipo de inversión institucional, tipo fondo de pensiones, etcétera. Pero en el mundo del wealth management o la banca privada, pues está por penetrar. Incluso en Estados Unidos los niveles no llegan ni al 5%, ¿no? Entonces ya estamos viendo muchísima noticia sobre grandes actores en mercados privados aliándose con actores en mercados públicos, o incluso wealth managers grandes bancas privadas, para tener acceso a ese inversor final, y ahí hay una capacidad de crecimiento descomunal que desarrollará ese mercado de secundarios, desarrollará las plataformas de inversión en activos privados, le dará liquidez al sistema y bueno, pues permitirá que vaya mejorando poco a poco. Última parada publicitaria. Oye, y vamos con el futuro a corto plazo. ¿Cómo lo veis? Hay, por lo que entiendo, mucha oportunidad, sobre todo en la parte de secundarios, mucha oportunidad también por esos nuevos actores, ¿no? Bancas privadas y wealth management, pero no sé, porque también está llegando al inversor retail, al inversor minorista. No sé si estamos preparados para esa disciplina tan de largo plazo, y no sé si al mismo tiempo se está produciendo una auténtica bruja, una auténtica obsesión por colocar este tipo de vehículos, porque así al cliente le obligas a disciplina, pero tú, el creador de ese vehículo, pues tienes asegurados el retener al cliente durante muchos años, ¿no? Y eso te da claro, comisiones y seguras y ciertas en este entorno de incertidumbre. Bueno, publicidad, y me lo contáis. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco? Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Ya han llegado. Las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En Moda Mujer tenemos todas las prendas clave de la temporada. Blusas, vestidos, camisetas. En los tejidos más suaves y frescos. Y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Del 27 de junio al 31 de agosto. En tienda web y app. ¿Cómo te gustaría el café de tu oficina? Me gustaría un café bueno y que cambie vidas. Pues eso es Filantrópico. Buen café y buenas personas. ¡Qué bueno! Bueno y bueno. Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Hoy tertulia de mercados con Alberto Ruiz, con Antonio Pérez Labarta, con Luis Buceta y con Diego Fernández Celices, con Omega Gestión, a Telecapital, Crean Asset Management y a IG Banca Privada. Mirando a futuro y presente, o sea, ¿hay burbuja en el mercado o hay un exceso de deseo de colocar alternativos a Tutiplen? Burbuja quizás sea mucho decir, pero desde luego la oferta está siendo enorme. Hay un interés desde cualquier departamento comercial en colocar alternativos, y porque son más rentables para la entidad y tienen un plazo mayor de inversión. Pero yo creo que ¿hay interés real por parte del cliente final? Sí hay interés real por parte del inversor final, no necesariamente de todos los activos y de todo está empezando. Yo creo que desde luego es una gran noticia dar acceso a los mercados privados a clientes diferentes a las pocas instituciones que podían acceder hasta ahora, pero hay que hacerlo con cuidado. Y aquí pues la valoración también importa, ¿no? Y no es a cualquier precio. Entonces yo creo que desde luego, para mí, creo que hay que tener alternativos. Veo mucho valor en los mercados privados y veo un entorno tremendamente más complicado en los próximos 10 años que en los últimos 10 años. ¿Tú también lo ves más complicado, Alberto? Fíjate, yo igual que he sido un poco pesimista en la anterior intervención, soy muy optimista para el futuro, y de hecho yo creo que ahora estamos viendo una ventana de oportunidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que lo que ha ocurrido ha sido una dificultad de digerir la demanda que ha habido de private equity por parte del inversor institucional. El inversor institucional ha copado los límites que tiene a la hora de invertir en private equity y ahora mismo ya no tiene munición para comprar más private equity. Y esa falta de demanda se está intentando sustituir por el inversor minorista. Como no se está consiguiendo, ¿qué ocurre? A los inversores que estamos invirtiendo de forma permanente año tras año, como somos los family offices, ahora tenemos una oportunidad muy buena porque tenemos acceso a fondos que normalmente estaban cubiertos por los planes de pensiones americanos, los endowments. Entonces, para nosotros esta temporada está siendo una temporada de oportunidad, de encontrar oportunidades de inversión, gestores que no habíamos tenido en los últimos años. Y eso es bueno porque el private equity y los mercados privados son mercados donde la calidad del gestor es fundamental. Tienes acceso a la calidad del gestor, el futuro es muy positivo para ti. Luis. Pues hombre, no puedo estar más de acuerdo con Alberto. Burbuja tampoco lo llamaría burbuja. Si es verdad que llevamos una travesía por el desierto desde el momento inflación, subidas de tipos de interés y sequía del mercado de fusiones y de adquisiciones. Ese mercado era una de las grandes oportunidades que tenía este año después de que Trump saliera elegido. Se tenían unas expectativas brutales y sobre todo con la desregulación que iba a liberar muchísimo capital y poner mucho dinero a trabajar en el mercado de crédito, que iba a favorecer a este tipo de mercados y fondos. Pues resulta que con la incertidumbre que ha planteado este señor en todo el sistema, pues todos los índices de confianza, desde los CEOs de las compañías, pero pasando por confianza consumidor, empresarial, etcétera, pues se ha ido a mínimos, ¿no? Que está recuperando con cierta fuerza, pero esto al final influye en que pues haya habido esa sequía de transacciones. Estoy de acuerdo también en que el futuro es bastante brillante, sobre todo por ese acceso a capital y por ese desarrollo también de plataformas tecnológicas en el que pues va a ser más fácil para el inversor minorista entrar. Que si el inversor sea minorista no quiere decir que sea tonto, quiere decir que a lo mejor no cumple ciertos requisitos como para que sea considerado como profesional
profesional, pero que puede tomar decisiones exactamente igual que un inversor cualificado profesional en muchísimos casos, ¿no? Entonces, no creo que haya burbuja en este sentido. Frase final, Antonio, que ya me voy. Yo creo que los activos privados son adecuados para todos los inversores, pero en un porcentaje adecuado. Miramos a los endowments, pues al final el 40%. No deberíamos llegar a eso en una cartera de un inversor retail o no profesional. Pero bueno, estamos viendo cada vez más, sobre todo segundas generaciones, etcétera, que entienden mejor el asset class, y el conocimiento es básico para invertir en esta tipología de activos. Pues hasta aquí esta tertulia especial, hoy tertulia de alto nivel con Alberto Ruiz de Omega Gestión, con Antonio Pérez Labarta de ATL Capital, con Luis Buceta de Crean Asset Management y con Diego Fernández Celices de EIG Banca Privada. Chicos, que muchísimas gracias por acompañarnos, que tengáis unas felices vacaciones, felices Sanfermines y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Fuerte abrazo. Gracias. Enseguida, preapertura de mercados, pero antes algo importante que vamos a contarles. En García Vaquero, los quesos curados son un pilar fundamental en la historia del queso en España. 3 grandes marcas lo representan. El curado etiqueta roja, de siempre, ideal para todos los días. El Reserva 12, con su maduración lenta, que le da un sabor único. Y nuestra creación más reciente, las cavas, que son 3 quesos afinados en madera de abeto de alta montaña. Artés, Celes y Varus, este último es premiado como segundo mejor queso del mundo. Este verano disfruta más con los curados de García Vaquero. Mapfre patrocina la información del tiempo. El día llega con cielos muy nubosos en el tercio norte, con lluvias y chubascos débiles persistentes. Además, en el resto poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna. Las temperaturas máximas en descenso en el tercio norte, excepto Pirineos, Valle del Ebro, Levante y los archipiélagos. En el resto, en ligero ascenso. Las temperaturas mínimas en ascenso en Galicia y mitad sur peninsular, sin cambios en Baleares, y en descenso en el resto. Las máximas se mantienen todavía con valores que superan los 36 grados en amplias áreas del suroeste peninsular, donde no se espera tampoco que las mínimas desciendan de 20 grados. Los vientos serán flojos e incluso moderados, aunque serán más intensos en el litoral gallego. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 7 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Pero apertura, Ángel Lozano, ¿cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días. De momento con una caída para el futuro del 0,4%. Los inversores están pendientes de cualquier noticia en materia arancelaria. Bastante confusión después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, haya dicho que podría ser el 1 de agosto la fecha del fin de la tregua. También mirando el precio del petróleo. Y vamos a conocer el índice
Sentix de confianza de los inversores de julio en la eurozona y las ventas minoristas en mayo del bloque monetario. Tenemos además el pago de dividendo de CAF. También descuentan Grupo Catalana Occidente y Global Dominion. Prima de riesgo en 65 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 en el 3,21. En Europa el día viene... futuros planos pero en alza del 0,01% del GAC 40, del 0,11% para el DAX Cetra alemán y del 0,06% dentro del Eurostoxx, en un día que hemos conocido que el grupo de servicios francés Capgemini anuncia hoy que ha llegado a un acuerdo para adquirir WNS por $3.300 millones en efectivo. Futuros americanos que vienen en rojo con caída del 0,54% del Nasdaq 100 y del 0,49% para el S&P 500. En las plazas asiáticas, en un día que hemos conocido hoy que TikTok prepara una nueva versión antes de su venta en Estados Unidos, vemos que los índices asiáticos, el Nikkei de Tokio ha cerrado la sesión con una bajada del 0,56%, Shanghái está operando plano ahora mismo y el Hansen está cayendo un 0,39%. En cuanto a las materias primas, crudo West Texas cotiza en 66,35, petróleo Brent de referencia europea en 68,11, onza de oro cotiza en $3.318 y cruce euro-dólar 1,1755, desfavorable a nuestra moneda. Alexis Ortega es profesor de finanzas en la EA Business School. Alexis, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Y todos pendientes de Trump, de los aranceles y el efecto que esta incertidumbre está generando en el dólar y en el crudo. Bueno, de momento obviamente está todo el mundo pendiente de las cartas, las famosas cartas que posiblemente a partir de hoy empezará a emitir Donald Trump con las nuevas condiciones de los aranceles por el tema arancelario. La verdad es que la guerra arancelaria cada vez está teniendo menos efecto en los mercados, dado que al final acaba Donald Trump echándose atrás en muchas de sus medidas. Y por lo tanto, de alguna manera, el mercado empieza a acostumbrarse un poco a esta circunstancia. De hecho, el precio del oro prácticamente se mantiene estable, ligeramente a la baja, y el dólar, que de alguna manera está un poco al margen de todo lo que ha pasado en toda esta situación, va por otros derroteros, este debilitamiento del dólar frente al euro, está intentando ahora probar la barrera psicológica importante de los 1,1750. Si se mantiene por encima de 1,1750, el dólar continuará depreciándose con un objetivo de irse por encima de los 1,20 en el medio plazo. Y en cuanto al precio del petróleo, yo creo que en este momento está más relacionado con el aumento de la oferta que ha habido este fin de semana y que por lo tanto de alguna manera empujará nuevamente al petróleo a la baja, que el mercado, que Donald Trump de alguna manera quiere que vaya hacia la zona de los 60 y lleva mucho tiempo alrededor de los 63, 68. Y aquí muy importante el dólar y también los mercados de bonos que están estudiando ahora ese plan fiscal de Trump. Reacción bastante tibia, ¿no? No hay nervios. De momento la verdad es que la reacción ha sido bastante tibia, aunque desde luego la verdad es que esta nueva medida de Donald Trump no va a hacer lo mismo que hizo en el 2017, aumentar la emisión de deuda y por lo tanto de alguna manera hacer mucho más difícil su financiación. En el medio plazo obviamente esto presionará al alza a la rentabilidad de los bonos americanos, que de momento, como usted muy bien dice, está prácticamente apegada a los 4,33 y se aleja de aquellos 4,60 casi que vimos hace unos meses, pero que de alguna manera yo creo que quedará como objetivo en el medio plazo para llegar. Muy bien, Alexis Ortega, gracias y que tengas buen negocio. Buen día. Hasta la próxima. Radio Intereconomía. El próximo 8 de julio en el Auditorio Nacional, Manos Unidas y la Orquesta Sinfónica, Coro y Escolanía JMJ presentarán la 8ª edición del concierto Voces Unidas con un programa